en el trabajo, con su jefe o con las personas, familiares y amigos. Así que, en primer lugar, vamos a ver, escuche bien, son cómo hablar para que nuestros hijos escuchen. Número 1, escríbalo por favor en su boletín. Si no tiene su boletín, se lo van a hacer llegar. Busque el mejor momento y el mejor lugar para hablar con sus hijos o para hablar con su cónyuge. Puede aplicarlo en la vida del cónyuge o para hablar con su jefe o con alguna otra persona. Dos cosas importantísimas que crean el mejor ambiente para que hablemos y la gente, nuestros hijos en este caso, sí nos escuchen. Hay que buscar el mejor momento y el mejor lugar. ¿Cuándo es el mejor momento? Vamos a estar explicando. Un mejor lugar, un buen ambiente. Ven allí 2 tazas de café y ven allí un postre. ¿A quién no le va a gustar ese ambiente, sí o no? ¿Cuántos son cafeteros? Todos los cubanos y caribeños y colombianos, allá está. Y los chapines que están haciendo el mejor café ahora en estos últimos 4 o 5 años. Sí, Starbucks ya no le compra a Colombia, le compra a Guatemala ahora. Yo he viajado 6 veces a Guatemala y yo me enteré de cómo hacen el café. Estuve en las montañas. Guatemala es una maravilla también, ¿no? He viajado a todas partes de Latinoamérica, pero he tenido la oportunidad de ir más veces a Guatemala, ¿no? Claro, México una cantidad enorme. Sin embargo, el café es tan maravilloso, ayuda al cardio, ayuda a las neuronas cerebrales, ayuda a, como un enema, a desintoxicar, etcétera, etcétera. No vamos a hablar del café. Lo que estoy diciendo es que hay que buscar el mejor momento y el mejor lugar para hablar, en este caso con nuestros hijos. Miren, muchos hijos son como las ostras. ¿Sabe cómo son las ostras? Casi siempre están cerradas al diálogo, ¿verdad? No están abiertas para hablar o escuchar, pero de vez en cuando las ostras se abren y adentro hay una perla preciosa, que es el corazón de nuestros hijos, el amor que tenemos a nuestros hijos. Pero de vez en cuando estas ostras se abren y si no estás listos, o sea, papá, mamá, o si lo aplica en la vida del matrimonio, si no estás listo, escuche bien esto, cuando ellos están abiertos, entonces se volverán a cerrar. En la actualidad, son pocos, escuche bien esto, en la actualidad, son pocos los hijos adolescentes que permanecen como esas ostras abiertas las 24 horas al día para hablar, para tener un diálogo en la actualidad. Años atrás no era así. Papá, mamá, cuando quería hablar, no buscaba ni el momento correcto ni el mejor lugar. Cuando quería hablar, hablaba. ¿Cuántos son de esa época? Wakanda Forever, ¿sí o no? Somos de esa época que no importa si sea la madrugada. Papá hablaba, mamá nos llamaba, nos despertábamos. Estamos viviendo en un siglo muy diferente, un siglo XXI. Entonces, pocos son los hijos que permanecen abiertos 24 horas al día para que puedan hablar con nosotros. Por eso debemos de buscar, entonces, estoy dando alternativas, estoy dando formas, el mejor momento y el mejor lugar. ¿Qué dice la Biblia? Mira lo que dice Eclesiastés, capítulo 8. Vamos a leer juntos, lo vemos en la pantalla. Este es un gran consejo acerca del tema que estamos hablando. Para hablar con nuestros hijos en la actualidad, ha cambiado el mundo. Tenemos que buscar el mejor lugar y el mejor momento. Vamos a leer juntos Eclesiastés 8:6, 1, 2 y 3. Hay un momento y una manera apropiados para hacer todo lo que hay que hacer. Tremendo ese versículo. En otras palabras, ¿cómo sabes que perdiste el mejor momento cuando quisiste hablar con tu hijo o con un cónyuge o con alguien? ¿Cuándo sabes que es el peor momento? Porque ahí dice que hay un mejor momento. ¿Cuándo sabemos? Fue el peor momento cuando provocamos un conflicto. Fue el peor momento. Es como sacar una pistola en la conversación. ¿Cuándo sabemos que es entonces el mejor momento? Vamos a seguir mirando. Pero aquí hay algo importante. La Asociación para la Salud Mental del Niño y el Adolescente publicó en el 2006 una revista acerca del desarrollo cerebral
diciendo, escuche bien, del desarrollo cerebral de los adolescentes y de los jóvenes, diciendo estas palabras. Durante la infancia y la adolescencia, estoy leyendo el artículo, el cerebro se encuentra en constante desarrollo. Ojo, está trabajando, se encuentra en constante desarrollo durante la infancia y la adolescencia. Y aquí está el detalle. Especialmente en áreas relacionadas con la regulación emocional. Ahí está. La toma de decisiones y el razonamiento. 3 cosas que influyen mientras son niños y adolescentes porque su cerebro aún está desarrollándose. ¿Y qué afecta? Afecta en la regulación emocional, la toma de decisiones de ellos y el razonamiento. Y sigue diciendo el artículo de parte de un médico, dice así, elegir un momento y lugar adecuado para hablar con los hijos o con alguien puede ayudar a que el mensaje se produzca de la mejor manera, que sea más efectivo y que se integre mejor en el desarrollo cognitivo del conocimiento y las emociones del niño. Increíblemente, la Asociación para la Salud Mental del Niño en el 2006 nos informa a nosotros que tenemos que buscar, por eso pusimos en la pantalla, el mejor momento y el mejor lugar. Lamentablemente, estamos avanzando en todas estas etapas de la vida, y de la vida en general estoy hablando, que ya no es como en los tiempos de antes. Ahora vivimos en un mundo totalmente diferente bajo la presión social y la presión de todas las áreas en la vida. Entonces, basado en este artículo, desde una perspectiva científica, buscar el mejor momento y el mejor lugar para hablar con nuestros hijos implica crear un buen ambiente, un entorno propicio, de tal manera que esas sean una de las razones por la que en Eclesiastés capítulo 3, verso 7, creo que lo tenemos en la pantalla, mira lo que dice, y hay razón con referencia al desarrollo cerebral de los niños y los adolescentes en esa etapa, porque se sigue desarrollando, aún no ha terminado de desarrollarse. Dice Eclesiastés capítulo 3, verso 7, con razón, la Biblia dice así, 1, 2 y 3. Hay un tiempo para guardar silencio y otro para hablar. ¿Cuándo yo debo de guardar silencio? Cuando no es el mejor momento, ni el mejor lugar, no es el mejor ambiente para hablar o tratar con mi hijo en este caso. O aplíquelo a la vida del matrimonio o a diferentes áreas. Debes de estar atento al momento justo, porque un mal momento produce una mala reacción de la persona. Increíblemente, así es. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo es el mejor momento? ¿Cuándo podemos? Nada más voy a dar breves consejos. A lo mejor usted tiene algo más todavía y algo mejor aún. ¿Cuándo es el mejor momento? Cuando ellos estén relajados. Padres, ese es el mejor momento. Están súper que relajados. O después de que usted y ellos hicieron algo juntos. Ese es el mejor momento. Porque lo lograron, lo hicieron. Hay compaginación. Entonces, es el mejor momento. Otro tercer consejo, durante un viaje en coche, un viaje largo, las dopaminas están muy buenísimas, altas, la emoción es buena, el ambiente es preciso, es correcto, después de un buen viaje en un coche. Otro consejo, antes de dormir y orar. También es muy bueno, la neurociencia nos indica que es buenísimo tratar con ellos antes de dormir o en el momento en que estamos orando para dormir. ¿Por qué? Porque es el momento, es el tiempo que se acondiciona el cuerpo para rendición de cuentas, especialmente positivas, o para buscar la forma y la manera. Es que se acondiciona el cuerpo porque sabes que vas a dormir y no sabes si vas a despertar al siguiente día. O el cuerpo está acondicionado, dice la neurociencia. ¿Por qué? Porque sabes que terminó un tiempo, el día, una faena, un trabajo, un ciclo. Y se acondiciona para poder hablar, para poder dialogar. El problema de hoy en el siglo XXI, si lo aplicamos a la vida del matrimonio, es que las parejas están en el smartphone. Y eso es un problema grave. Entonces no permites que el cuerpo te acondicione para tratar con el cónyuge.
Entonces, uno de los mejores momentos durante el día para hablar y tratar con el cónyuge de la mejor manera es cuando vamos a dormir. Especialmente si el ambiente y las condiciones son propicias. Es muy bueno. Otro consejo para hablar con ellos es cuando te soliciten hablar y te digan, papá, quiero hablar, mamá, quiero hablar. Ese es el mejor momento, preciso. Otro consejo, cuando estén en un lugar cómodo y un lugar privado. Cuando estén cómodos, cuando estén en privado, ese es un buen momento. No hay que hablarlo delante de los amigos, delante de las demás personas o delante de cualquier otra persona que esté alrededor. Ese no es el mejor momento. Los hijos dicen, papá, mamá, te están diciendo, ¿no ves que hay más personas? ¿No ves que no es el mejor momento? ¿No ves que estoy viendo el partido del fútbol? O sea, es interesante, ese no es el mejor momento. Ese no es el mejor tiempo. Mi esposa sabe y nosotros sabemos cuándo es nuestro mejor momento, entonces mejor hay que estar tranquilos. Los padres saben cuándo es el mejor momento de los hijos, entonces es importante. Entonces, ¿cómo voy a saber cuál es el mejor momento? ¿Cuál es el mejor tiempo? Hay que buscar la hora, hay que buscar el lugar. Yo he conocido padres que para tratar con sus hijos que han sido difíciles de tratar, los sacan una vez por semana y les dicen, hijo, elige el restaurante favorito que tú quieras. ¿En serio, papá? Sí, elige lo que tú quieras, yo pago, vamos a comer. Pero es para dialogar, es para hablar, es para ayudarlos. Los hijos necesitan ayuda. He conocido otros padres que llevan a sus hijas a los mejores lugares. Entonces, mira, es temporal, no lo vas a hacer toda la vida. Es como comprar una hora a tu hijo. Imagínense, en una hora a tu hijo en nuestras épocas, 20, 30 años atrás, eso era imposible. Pero hoy, debido a que todo este mundo ha cambiado, los padres hacen eso y es temporal. Padres lo han hecho por 4 años, por 5 años, por 3 años, por 2 años, porque saben y sienten que han perdido la conexión con sus hijos. Mira, cuando un hijo ya entra a la high school, te dicen, papá, ¿puedes dejarme una cuadra antes de la escuela? Porque no quiero que te conozcan, no quiero que te vean. Yo he escuchado eso de padres que han venido a mí, no es aquí en Georgia todavía, es allá en Oregón, llorando. Mi hijo me dijo eso y se sienten como un trapo de limpiar piso. Y le digo, ¿eso te dijo tu hijo? Sí, eso me dijo. He escuchado muchas historias, ¿no? El mundo ha cambiado. Entonces estoy dando consejos de que hay que buscar el mejor momento, el mejor lugar para tratar con ellos porque no es fácil. Recuerda las ostras, a veces están abiertas y hay que saber y estar listos porque dentro de ellos hay una perla preciosa, su corazón, su inocencia. Nuestros hijos tienen buen corazón, nuestros hijos son lo mejor que hay en el mundo y tenemos que estar siempre listos y aprovechar cuando están abiertos para dialogar con nosotros. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo condicionamos? ¿Cómo saber cuándo es el mejor momento? Nos lleva a un segundo paso. Si lo vemos en la pantalla, escriban. Ore y planee qué decir y cómo decirlo. Las palabras claves aquí son qué y cómo. Dijimos en primer lugar que hay que buscar el mejor momento y el mejor lugar, el mejor ambiente, la mejor hora, ¿verdad? Acondicionar el lugar. Y eso entonces nos lleva a nosotros ¿a qué? A que debemos de orar y planificar qué, la palabra qué decir y cómo decirlo. Es que muchas veces no es lo que decimos o el contenido, sino la forma, es la manera en cómo lo decimos. Yo he encontrado a muchos padres contra la espada y la pared con sus hijos. No debería de ser así, pero eso está ocurriendo. Y les digo, ¿qué te pasó? ¿Qué ocurrió? Dice, el contenido mío era bueno, era para mejorar la vida y la calidad de mi hijo y ayudarlo. Incluso hasta le prometí, y le prometen muchas cosas, pero ¿qué falló? Es la manera en cómo lo dijo. Esto es importante. Entonces, con nuestros hijos tenemos que estar alertas. Tenemos que estar en ese sentido, primero orar y luego planificar qué decir y cómo decirlo. No solo con nuestros hijos, sino con quien sea. Usted lo puede aplicar en cualquier parte. No importa, con quien usted necesite hablar, primero debes de orar para que Dios nos ayude
y nos dé el momento oportuno. ¿Para qué? Para que nos ayude a saber qué decir y cómo decirlo. Y muchas veces esto sucede también en el mundo del matrimonio, porque las parejas se aman, se quieren, sí, pero no saben a veces cómo decir las cosas. Y aunque las cosas se digan con el contenido amoroso, la manera en que se dice puede ser mal interpretada y ahí hay problemas en el matrimonio. Eso es un problema muy grave. Y como estamos en un mundo tan postmoderno, donde todo es drive-thru, donde todo es microwave, donde todo es así rápido, hemos perdido la noción de cómo decir las cosas. Aunque tenga amor las palabras o el contenido, pero la manera en cómo lo decimos puede traer conflictos. Y esto es importante para tratar con nuestros hijos. Ellos lo saben todo. Ellos son muy inteligentes. Jesús hacía esto todo el tiempo. Él planificaba qué decir y cómo decirlo. Si ustedes y nosotros estudiamos cristología y vamos a estudiar, dentro de la cristología hay muchas áreas para estudiar. Si dentro de la cristología penetramos en el área de las relaciones y solo estudiamos las relaciones sociales, si solo nos sumergimos en eso, vamos a encontrar que Jesús planificaba qué decir y cómo decirlo. Él hacía todo esto todo un siempre. Hablaba con el Padre Dios, porque él siempre oraba. Y antes de decir algo, Jesús oraba y luego planeaba qué decir y cómo decirlo. ¿Dónde está eso? Solo voy a ver un pasaje, pero hay muchos pasajes. Y este es un ejemplo. Jesús es nuestro mayor ejemplo. Tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, si no estamos acabados, estamos fritos. Necesitamos el ejemplo de Jesús. Vamos a ver Juan capítulo 12, verso 49. Mira lo que dice, lo leemos juntos. Vamos a leerlo así, bien, pero bien, con esa pasión y ese ánimo. Qué maravilloso. 1, 2 y 3. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. ¡Wow! Yo estaba estudiando las partes originales en el griego. Todo esto no lo voy a descifrar aquí, lo voy a dejar para otra parte porque quiero predicar de Jesús, quiero llevar series de Jesús, quiero hablar de Jesús, quiero enfocarme en las cosas de Jesús y Jesús. Lo vamos a dejar para otra ocasión, pero ya tenemos el pasaje y está claro, ¿verdad? Está muy claro. Jesús dice, yo no he hablado por mi propia cuenta. Padres, no debemos de hablar por nuestras propias cuentas. El Padre que me envió me ordenó. Tenemos que orar a Dios. ¿Y qué le ordenó el Padre? ¿Qué decir y cómo decirnos? ¿Lo ves? Jesús hacía esto todo un siempre. ¿No crees que Dios hará esto por ti si se lo pides? Papá, mamá, que no tienes una buena conexión con tu hijo. América Latina que me escuchas, cada vez es más difícil en América Latina, los que me están mirando o escuchando, conectarse ya con un hijo. Muchos padres sienten que desde los hijos han cumplido 9, 10 años o entraron a la high school o al colegio, ya perdieron la conexión con sus hijos. Aquí hay una clave. Aquí está la clave. Hay que orar y Dios va a dar palabras. Lo hizo por su hijo Jesús, lo hará también por ti, papá. Por ti, mamá. O quizás usted es un trabajador y perdió conexión con su jefe. O con un cónyuge. Hay que orar y decirle, Dios, ayúdame. Seguro que Dios le va a ayudar. Tus hijos si te escuchan, escucha bien esto, tus hijos sí te escucharán si primero planeas lo que vas a decir, pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo vas a planear lo que vas a decir? Mira lo que dice Proverbios, nos da otro consejo. Proverbios capítulo 16, verso 23, nos da una clave. O sea, tenemos que planear qué vamos a decir con nuestros hijos. Sí, está perfecto. Pero aquí es, ¿cómo lo hago? Proverbios tiene una respuesta. Dice así, lo leemos juntos, 1, 2 y 3. Quien piensa bien las cosas, se fija en lo que dice. Quien se fija en lo que dice, convence mejor. ¡Wow! ¡Bingo! Eso es lo que necesitamos nosotros los padres. Eso es lo que necesitamos los cónyuges con nuestros cónyuges. Eso es lo que necesitamos en las relaciones sociales.
Increíblemente, quien piensa bien las cosas se fija cómo lo dice. Cuando yo estoy pensando, eso se llama planificar. Eso es planificación. La planificación puede tomar segundos, minutos, puede tomar horas, etcétera, etcétera. Y eso es lo que estamos tratando aquí. ¿Ves lo que dices? Es decir, planea qué decirlo y cómo decirlo. Según la última parte de ese pasaje allí, ¿cuál es el resultado de pensar y fijarnos en lo que decimos? ¿Cuál es el resultado? Ajá. Allí lo dice. Dice que convenceremos mejor, increíblemente. Vamos a convencer mejor, en el buen sentido. No estamos hablando aquí de hablar mentiras y convencer con mentiras. Aquí estamos hablando de la verdad. Y es importante entonces planificar. Colosenses, capítulo 4, verso 6. Mira lo que dice. Creo que también lo tenemos en la pantalla. Colosenses 4, 6. Vamos a leerlo juntos. 1, 2 y 3. Hablen siempre de cosas buenas. Díganlas de manera agradable. Y piensen bien cómo se debe contestar a cada uno. Porque a no todos debemos de contestarle por igual. Tenemos 4 hijos, 5 hijos, 3 hijos, etcétera, etcétera. A no todos se le puede contestar igual en muchas ocasiones. Y aquí está el pasaje. Hablen siempre de cosas buenas. Ojo, cosas buenas. No voy a desahogar mi ira y mi enojo con ellos. Ellos no deben de ser recipientes de iras y enojos de mi vida. Dice, cosas buenas, díganlas de manera agradable. Subraya esa palabra agradable. Esa palabra es clave. Y luego dice, y piensen bien, planificar. ¿Cómo se debe de contestar a cada uno? Esto te hace un comunicador maestro. Si practicamos esto, nos va a hacer un comunicador, un speech, un orador maestro. Esto es clave. Proverbios es clave allí. Entonces, nuestros hijos querrán escucharnos. El cónyuge querrá escucharnos. La gente en el trabajo querrán escucharnos, increíblemente. Entonces, una vez que has logrado el primer paso, ¿cuál es el primer paso para hablar bien y que nuestros hijos escuchen? Es busca el mejor momento y el mejor lugar, ¿verdad? El segundo paso que estamos mirando aquí, que es, hay que orar y planificar qué decir y cómo decirlo. Eso lo hizo Jesús. Esto nos lleva a un tercer paso, escríbalo. No use malas palabras. Mejor, ayude y anime a las necesidades. Hemos escuchado a muchos padres decirle palabras despectivas a sus hijos y les ponen nickname o sobrenombres bien despectivos a sus hijos, ¿sí o no? El mocoso, el mocha oreja, el tripas, el etcétera, etcétera. O sea, ojo. Y las malas palabras. Es el tercer paso, es importante. Si es una conversación que vas a tener con tu hijo, con tu cónyuge o con alguien que es difícil o es conflictiva, busque satisfacer primero las necesidades de ellos sin malas palabras. Mira, cuando hablamos de resolución de conflicto, yo siempre pongo este ejemplo. Dios nos ha dado a cada uno, pongo como un ejemplo, 2 galones un galón en cada mano, 2 galones. En una mano tienes un galón de agua y en otra tienes un galón de gasolina. Y cuando tratamos de resolución de conflicto, la pregunta siempre es, ¿cuál usarías para apagar el fuego del incendio causado en una relación? ¿O usamos el galón de gasolina y le echamos gasolina al fuego, a la leña, o usamos el galón de agua para apagar el conflicto? Entonces, todos tenemos 2 galones cuando tratamos. Y aquí está la clave en esto. Usar malas palabras, ¿es un galón de agua o es un galón de gasolina? Eso es un galón de gasolina, es un combustible.
Dice Efesios, capítulo 4, verso 29. Vamos a leerlo juntos. 4:29, 1, 2 y 3. No digan malas palabras, sino palabras que ayuden y animen a los demás, para que lo que hablen le haga bien a quien los escuche. Decir malas palabras, según ese pasaje, les hace mal a quienes escuchan, le echa leña al fuego. Esta es la única forma en que debes de hablar si eres un seguidor de Jesús. Es hablar buenas palabras. Hablemos solo lo que es útil, según ese versículo, para edificar a otros de acuerdo a sus necesidades. Según ese versículo, ¿para qué? ¿Para qué debemos de evitar hablar malas palabras y hablar buenas palabras? Según ese versículo, ¿para qué? Para que lo que hablemos le haga bien a nuestros hijos. Para que lo que hablemos le haga bien al cónyuge o le haga bien a los que nos escuchan. Porque hay gente que nos escucha. Ha visto personas, voy a hacer una crítica constructiva, personas allá afuera que estamos en la tienda o en el mall o en cualquier lugar y no les importa decir sapos, ranas, cucarachas, culebras salen de su boca. ¿Y cómo te sientes como creyentes? ¿Te sientes en tu ambiente? ¿O te sientes un poco raro? Escuche bien esto, las malas palabras provocan a muchas otras cosas. Un artículo científico publicado en la revista Social Development o el Desarrollo Social en el año 2007 dijo así: el uso de las malas palabras puede ser un indicador de dificultades en la regulación emocional. Los que dicen malas palabras, lo repito, leo el texto tal como dice el artículo en Social Development. Dice así: el uso de las malas palabras puede ser un indicador, te está mostrando lo que tiene esa persona, de dificultades en la regulación de sus emociones. O sea, no pueden controlar sus emociones, no pueden regular sus emociones, o sea, no pueden contenerse. Simplemente dejan y dan riendas sueltas a sus emociones. Las emociones del ser humano pueden llegar a ser catastróficas y pueden devorar y aplastar y moler a cualquier persona o cosas en la vida. Pero la falta de esa regulación puede provocar desastres, en este caso, como decir las malas palabras. Eso significa que los padres podrían estar contribuyendo para que también sus hijos tengan dificultades emocionales y también no aprendan a regular sus emociones. Están contribuyendo los padres que usan malas palabras desde la temprana edad para sus hijos. Solo por el hecho de usar malas palabras hacen que sus hijos también sean iracundos en su modo de hablar. Hacen que también sus hijos sean malos en su forma de hablar y vayan arrasando con el mundo entero. Mira, así lo dice Dios. Mira Efesios capítulo 6, verso 4. Creo que lo tenemos en la pantalla. Vamos a leer juntos 1, 2 y 3. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos. Más bien, edúquenlos y denles enseñanza cristiana. Me gusta ese versículo. Desde que estaba soltero me gustaba ese versículo y me sigue gustando ese versículo. Yo recibí a Cristo a los 16 años y cuando yo leí ese versículo por primera vez dije, ¡yes! Se lo voy a dedicar a mi papá, a mi mamá. No porque eran malos, sino porque yo quería que ellos sepan que la Biblia también respaldaba a este joven. Pero ese versículo es buenísimo. Dice, y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos. No hagan enojar. ¿Qué significa? Dar a los hijos un trato justo. No lo hagas enojar. Dale un trato justo. No hacerlos enojar significa no herirlos a ellos. No ser hirientes con ellos. Significa no recordarles el pasado.
Ya le castigaste por el pasado, hicieron algo que no te gustó. Otra vez no se lo recuerdes, ya lo hizo hace una hora, ya no se lo recuerdes, ahora es otro capítulo. Ya lo hizo el día que pasó, el día de ayer, ya no se lo recuerdes. No lo provoques a ira, no los hagas enojar. Luego dice, más bien, edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. ¿Qué significa eso? Leer la Biblia con ellos, exactamente con ellos. Significa entrenarlos con amor, con paciencia, con sabiduría, no de manera hiriente. ¿Qué significa eso de educarlos? Emplear métodos de crianza disciplinatorios y amorosos. ¿Se acuerdan de amor con disciplina y luego disciplina con amor? Son dos cosas diferentes, pero tenemos que practicarlas. No se olviden de esto siempre, y si gusta escríbalo. Yo debo de educar a mis hijos o criar a mis hijos con amor con disciplina y disciplina con amor. Son dos cosas muy importantes. Yo los disciplino con amor, pero también aplico el amor en la disciplina. Eso va a hacer que no los hiera, que no los medio mate. Eso va a hacer que todo esté bien. Amor con disciplina y disciplina con amor. Los voy a amar, pero eso significa que los voy a disciplinar cuando hacen cosas malas. ¿Sí ves? Amor con disciplina y disciplina con amor. El problema es que hay muchos padres que son muy permisivos, bastante permisivos, y no están aplicando el amor con disciplina. Es solamente bechos, abachos y papachos, y los resultados van a ser muy dolorosos. Y un padre podría llorar lágrimas de sangre porque no aplica el amor con la disciplina. Y cuando lo disciplina, hay que aplicar la disciplina con amor para no maltratarlos. Una cosa es maltrato y otra cosa es una disciplina. Son cosas muy diferentes. Así que esto incluye también a los hijastros. Las Escrituras en la Biblia enseña que los padres tienen la responsabilidad de amar, cuidar, disciplinar, instruir a sus hijos en la fe por igual, sin hacer diferencias, sin hacer nada más de acepciones o cosas por el estilo. Incluye a los que no son hijos biológicos. Dios los ama a ambos, a los que son hijos biológicos y a los que son hijastros. Y en la Biblia no encontramos que haya diferencia en el trato para ellos. Porque esa es la pregunta que hacen muchos padres. Mira, yo tengo un hijo que no es hijo mío biológico, pero es más que mi hijo. Lo amo y lo quiero. ¿Cómo debo de tratarlo? ¿Qué dice Dios en la Biblia? O sea, veamos lo que dice la Biblia. Los terapeutas pueden decir muchas cosas, pero veamos lo que dice la Biblia. Y la Biblia nos enseña que ambos deben de ser tratados por igual. Ambos deben de ser educados, amados, queridos, disciplinados, etcétera, etcétera, por igual. Esto es para los que hacen siempre esa pregunta. Muy bien, así que este paso tercero nos lleva a un cuarto paso. Estamos hablando cómo aprender nosotros los padres a dirigirnos a ellos para que ellos escuchen. El cuarto paso, sígalo, escríbalo. No le lleve la contraria. Y de alternativas, de opciones. No le lleve la contraria cuando está dialogando con un hijo. Vamos a hablar de esto es importantísimo. Dijimos en tercer lugar, no use malas palabras. Use palabras que los edifica. Use palabras que los ayude, que los aliente. Nunca se atreva a decir malas palabras. Es importante. El cuarto paso, no le lleve la contraria, idea alternativa. Cada vez que a ellos se les ocurra una idea negativa, en vez de usted estar contra ellos, póngase a favor de lo bueno, no de lo malo. Póngase siempre positivo, pero mírele el lado bueno. Trate de ser lo más positivo, ofreciéndole opciones, ofreciéndole alternativas positivas. Por ejemplo, a ellos les viene la idea de que no son tan listos. Le dijeron en la escuela que no son tan listos ellos, que no son inteligentes. Usted dígales, yo veo en ti un potencial de ser una gran persona. Yo veo en ti el potencial de ser gran profesional. No es verdad lo que te han dicho afuera.
No importa lo que te ocurrió en el pasado, no importa lo que dicen tus amigos, eres una gran persona. Otros hijos vienen y se sienten muy mal ellos y dicen, me quiero ir del hogar, aunque no cumplí 18 años. O ya tengo 18 años, me voy a ir del hogar porque todo el mundo lo hace. Escuche bien esto, usted muéstrele las ventajas y los beneficios que tendrá su hijo o su hija viviendo en casa y si consigue un buen trabajo. Explique los beneficios, las ventajas. Otros dicen, por ejemplo, están abandonando la fe. Ya están siendo mayores de edad y abandonan la fe. Usted dígale, yo veo en ti el potencial de ser un hombre de Dios, una mujer de Dios. Recuérdeles cuando estaban en la infancia y participaban. Esto es bueno animarlos a ellos. Veo el potencial en ti de que te entregas a Dios. No es verdad lo que te dicen allá afuera. Si haces esto y esto y esto, te irá muy bien en la vida. Hay que animar a nuestros hijos. Esto ayuda bastante. Si toma decisión de gastar sus ahorros o va a tomar la decisión, ahorró desde que nació, porque los padres le enseñaron ese principio, y ya tienen 18 y quieren romper el cochinito, quieren romper el puerquito y hay mucho dinero, o quieren sacar o gastar lo que han ahorrado. Usted muéstrele el camino del ahorro, de las inversiones, del negocio. Usted muéstrele qué podrían hacer con ese ahorro. De pronto ya tienen para un down payment de una casa. En serio, muéstrele las ventajas que hay en seguir ahorrando para una propiedad que gastarlo en un vehículo que se va a depreciar una vez que sale fuera del concesionario. Muéstrele las ventajas que va a tener. Si consigues un trabajo, en menos de un año, con tus ahorros, ya tienes para un down payment de una casa. Aunque tú no vivas allí, simplemente ponga a vivir a alguien, cobra la renta, y el cobro de la renta va a pagar el mortgage o va a pagar la hipoteca, el préstamo, lo va a pagar. ¿Serio? ¿Así se hace? Sí, ya tienes 18. Muéstrele ese camino. Pero ¿y en qué me movilizo? Yo te ayudo. Yo te muevo. Yo te movilizo. O te presto el carro. O calculamos que en un año tú ya sales de eso. Y es más, de tu inversión, tú vas a recibir un cash flow. O sea, te va a quedar, vas a tener para pagar el préstamo y te va a quedar 500 más. En un año más que trabajas, más los 500 que ahorras, $6,000 en el año, ya vas a tener para comprar un carro. ¿Te das cuenta? Muéstrele eso. Muéstrele ese camino. Nuestros hijos necesitan eso. Es que nuestros hijos no saben, no tienen idea. Ellos se la pasan en TikTok, ellos se las pasan en Instagram, ellos se las pasan en el X que le cambiaron hasta de nombre, ¿no? Etcétera, etcétera. Mira, nuestros hijos necesitan nuestro apoyo. Tenemos que apoyarlos, tenemos que ayudarlos. Y estas explicaciones ayudan muchísimo. No les lleves la contraria cuando ellos quieren hacer algo. Simplemente muéstratele, dale alternativa, dale opciones. Ese es el cuarto punto que estamos mirando. Dale opciones, dale alternativa. ¿Sabías que la Biblia dice que debemos de hacer el conocimiento atractivo? Vamos a hacerlo con nuestros hijos. El conocimiento que tenemos nosotros los padres es perla, es oro para nuestros hijos que recién están empezando. Pero hay una manera de hacerlo atractivo, hay una forma de que sea atractivo. Muchos padres sí lo dicen. Pero no es el contenido, es cómo lo dices. Y muchos de nosotros los padres tenemos muchas riquezas de sabiduría, de conocimiento, de experiencias para enseñarle a los hijos. Pero hay una forma, hay una manera, debemos de ser atractivos. ¿Dónde está eso? Vamos a leerlo. Proverbios, capítulo 15, el versículo 2. Dice 1, 2 y 3. La lengua de los sabios hace que el conocimiento sea, wow, la lengua de los sabios. Y quiero estacionarme con la palabra sabios en el griego. Le estaba diciendo a mi esposa ayer ya en la tarde, digo, veo que en el sermón siempre gobierna una palabra, porque
estoy trabajando y trabajando en los 4 o 5 puntos y siempre hay algo que gobierna y en mi mente esta palabra es muy clave. Esta palabra gobierna todo el sermón que voy a dar. Esta palabra, y encontré la palabra sabio. Porque para hablar con nuestros hijos tenemos que ser sabios. Para todos estos puntos tenemos que usar la sabiduría. Y aquí está una palabra muy importante. Para ser un padre sabio no requiere que usted lo conozca todo para ser atractivo con sus palabras. Sabiduría no es que usted lo conozca todo. Vamos a la palabra en el hebreo. ¿Por qué? Porque aquí está en el Antiguo Testamento. La Biblia, el Antiguo Testamento se escribió en hebreo. El Nuevo Testamento se escribió en griego y fracciones de arameo y etcétera, etcétera. No vamos a entrar en esos detalles. En el hebreo, si usted escriba la palabra, es jaján. En el hebreo, la palabra sabio, jaján. ¿Qué significa? Discernimiento, si usted escríbalo, juicio prudente y la capacidad de aplicar la verdad a situaciones prácticas de la vida. Eso es sabiduría. O sea, yo lo dije aquí, creo hace 3 semanas atrás, o 4 semanas atrás, que sabiduría es el conocimiento de Dios o de la Biblia aplicado a la vida diaria. Tiene que ver más con la práctica que con la gnosis o el conocimiento. Es la práctica. Dios, o ante los ojos de Dios, un sabio es aquel que vive, que practica la palabra de Dios. Es alguien que hace las cosas de la mejor manera. Entonces, sabio aquí en el hebreo, discernimiento, juicio prudente, capacidad de aplicar la verdad a situaciones prácticas de la vida. Eso es ser sabio. Y todos los padres sí son sabios, porque viven a diario evitando peligros y errores que vayan a dañar la vida de ellos y la vida de su familia. Eso es sabiduría. Es mucho más que tener conocimiento aquí, jaján, en el hebreo, es mucho más que tener conocimiento. Eso es lo que dice la palabra original aquí. La sabiduría hebrea está estrechamente ligada a la obediencia y al temor reverencial a Dios. No está tan ligada al conocimiento o la gnosis. Está ligada al temor a Dios. Está ligada a la reverencia que tenemos que tener con Dios. Esa es la palabra sabio aquí en el hebreo. La estamos mirando. Por eso Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el... ¿sí ven? Cuando estamos hablando aquí de la sabiduría hebrea, no está relacionada con el conocimiento, sino con el temor, con la reverencia, con la vida práctica, diaria que yo hago con lo poco o lo mucho que conozco de Dios. Eso es, todos podemos ser sabios, sí. Si eres creyente, con más razón, claro que sí. Por ejemplo, el libro de Job, capítulo 28, verso 28 dice, he aquí, el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal es otra vez sabiduría. Increíble. Ahora, en el griego, escríbala, sabio en el griego, porque estaba mirando, quiero tener la relación y contrastar estas dos palabras en el hebreo y en el griego. En el griego es sophos, así, sophos, donde tenemos la palabra sofía, que es sabiduría, pero aquí no estoy hablando de sabiduría, aquí estoy hablando de sabio, y sabio es sophos, pero cuando es sabiduría se usa sofía. Hay personas que se llaman Sofía, en el griego es sabiduría. ¿Y qué significa sophos? Perspicacia especial, o sea, habilidades especiales para discernir la verdad de la mentira, ¿se acuerdan? Y aplicarla a su vida con prudencia y con práctica. O sea, casi lo mismo que en el hebreo. Y que va más allá del conocimiento intelectual. La sabiduría griega, escuche bien, la hebrea se enfocaba más en la vida del temor a Dios, en la vida práctica. Pero la sabiduría griega aquí, ya estamos hablando que pasaron casi 2000 años atrás, estamos hablando en la época bíblica. En cambio, la sabiduría griega se enfocaba en las habilidades
de tomar decisiones sabias y de vivir de acuerdo con los principios morales y éticos. Morales y éticos. ¿Qué significa eso? De vivir con los principios morales y éticos. ¿No es eso lo que hoy en día hablamos? ¿Es eso lo que está ocurriendo el día de hoy allá afuera? Cuando escuchamos ideología de género, cuando escuchamos filosofías, cuando escuchamos poshumanismo, cuando escuchamos todo ese tipo de cosas, cuando escuchamos la ideología woke, cuando escuchamos etcétera, etcétera, todos esos temas contemporáneos, eso es lo que trata aquí en la sabiduría griega, que tiene que ver con principios éticos y morales, vivir de acuerdo a esos principios. Pregunta, ¿dónde encontramos los principios éticos y morales? ¿Dónde los encontramos? ¿Será en la Carta Magna de los Estados Unidos? ¿Dónde encontramos los principios éticos y morales? ¿Lo encontraremos en las constituciones de cada una de las naciones en el mundo? ¿Lo encontraremos allá en Walt Disney para cuando estamos entrando y nos hablan de los principios morales? ¿Lo habrá creado Superman, Hulk? ¿Quién lo habrá creado? Mira, todos estamos conscientes que lo encontramos en la Biblia. La Biblia tiene principios morales y éticos. Si la Biblia no hubiese sido escrita, jamás conoceríamos los códigos éticos y morales que jamás se han dado o se han visto en la historia humana. El mundo fuera un infierno. El mundo fuera un caos. Porque no hay ningún libro en todos los volúmenes de las literaturas mundial, no existe ningún libro que nos diga a nosotros los códigos de ética y la moralidad más que solo la Biblia. No hay ningún, pero ningún libro, por más que sea todos los volúmenes de literatura mundial, que nos diga qué es bueno y qué es malo más que solo en la Biblia. Después salieron muchísimos libros. Después salieron muchos otros libros, pero el primero, el único, magnífico y que se ha mantenido de pie es la Biblia. Por eso se dice que la Biblia es inerrante. Por eso se dice que la Biblia es infalible, increíblemente. Y se dice que Dios es inmutable y es la palabra de Dios. Inmutable es que no cambia, no cambia. Y cuando hablamos de sofos, una persona sabia es aquella que practica los principios éticos y los principios morales, o sea, ayuda, o sea, vive de acuerdo a la naturaleza creada por Dios, increíblemente. Santiago, capítulo 3, versos 17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto primeramente es pura, después es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. ¡Wow! Que no hace acepción de personas ni hipocresía. Tremendo. Una persona sabia da todos sus frutos, esos resultados, ¿no? Y todos podemos practicar sofos. ¿Cuál es la similitud aquí entre la palabra sabiduría o sabio en el hebreo y en el griego? En el hebreo como en el griego, la sabiduría implica mucho más que solo conocimiento intelectual. Esto quiere decir que todos los padres pueden ser sabios. No tiene nada que ver con que tienes que ir a la universidad o que tienes que hacer ciertos cursos, porque tiene que ver mucho con practicar lo que conoces de Dios. Eso. Y como padres vamos a practicarlo y sigamos practicando. En ambos idiomas, un sabio era alguien con discernimiento de qué es bueno y qué es malo para mis hijos, para mi familia, para mí, para la sociedad, con discernimiento, capaz de aplicar la verdad de Dios a la vida de manera práctica. Por eso siempre doy mi concepto personal. ¿Qué es sabiduría? Cuando me preguntan, uniendo los dos términos, uniendo los dos idiomas, en el hebreo y en el griego es, conocimiento es, sabiduría es conocimiento de Dios aplicado a la vida práctica, a la vida diaria. Eso es conocimiento. O sea, tengo el concepto personal, porque eso es lo que enseña la Biblia aquí. En resumen, la perspectiva hebrea enfatizaba una sabiduría fundamentada en el temor y la obediencia a Dios. Eso es una persona sabia. ¿Cuántos tienen temor y obediencia a Dios? Todos, porque si no, no estuviésemos aquí, por ejemplo.
dígale a su vecino, eres sabio, eres sabia. Dígale a su vecino, ¿temes a Dios? Eres sabio, tú eres sabia. Es que así es, dígale a su vecino con amor, con integridad. Es temor y obediencia a Dios. Mientras que en la palabra griega se centraba más en la sabiduría como el principio filosófico, ético y moral. Y todos discernimos. Sabiduría es discernimiento, que es bueno y que es malo. Por último, y nos vamos a casa. Número 5, escriba. Estamos hablando cómo hablar con nuestros hijos para que ellos nos escuchen. Mida sus palabras, sea prudente y mantenga la calma. En inglés, take it easy, man. Take it easy, man. En español, quieta, 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 quieta. Mira, tus hijos te escucharán si mantienes la calma, no te enojas inmediatamente, aunque sea muy negativo lo que te digan, quieta. Dígale a su vecina, quieta, quieta. Y a su vecino dígale, take it easy, man, o estate quieto, hombre, estate quieto. Dígale a la vecina y a su vecino, mira, así lo puso Dios. Mira cómo lo pone Dios. Qué maravilla es Dios. Proverbios, vamos a ver, mira cómo lo pone Dios. Proverbios 17:27. Vamos a leerlo juntos. 1, 2 y 3. El que es inteligente, mide sus palabras. El que es prudente, calma, quieta, quieta, ¿no? Increíble. Así lo puso Dios. Y cuando vamos a tratar con nuestros hijos, necesitamos estar quietos, tranquilos. Sea prudente, no pierda la calma. ¿Cuántos han perdido la calma alguna vez con sus hijos? Yo he perdido la calma y no estoy quieto. Dígame, take it easy, man, dígamelo, por favor. Trato de no perder la calma, pero Dios me aconseja, wow, ese pasaje es una dinamita. ¿Sí o no? ¿Para cuántos es una dinamita? Yo quiero sacarle el seguro y que reviente dentro de mi vida y me haga efecto. ¿Sí o no? Ahora, pregunta, ¿cuántos necesitamos ese pasaje? Yo. Nadie puede decir yo no lo necesito, a no ser que no tengas hijos, ¿no? Pues a no ser, pues, estás soltero, ¿no? Estás buscando, orando, aplicando, mirando, buscando, etcétera, etcétera. Eso es bueno. A mí me encantaría casar a alguien aquí. Eso es maravilloso. Cásense, por favor, y tengan hijos. Y no tengan poquitos, tengan bastante hijos. Porque allá afuera la ideología nos dice todo lo contrario. Cásense, por favor, busquen parejas y cásense. Eso es increíble, es maravillosísimo. ¿Cuántos creen, los casados, que el matrimonio es una maravilla? Ay, ay, ay. Créemelo, es una maravilla. Tengo 32 años de casado, es una maravilla. En serio. Es que cuando te rindes, ¿no? Cuando te rindes, es una maravilla. ¿En qué onda andan las mujeres? Esa es una pregunta que yo le hago todos los días a mi esposa. Al estilo mexicano, ¿no? ¿Cuántos mexicanos, no? Yay. ¿En qué onda andan las mujeres? Escucha bien. Es que es increíble. A diario, las mujeres andan en su mundo. Ojo, no estoy hablando de las de aquí. Hermanas, no me golpeen. Quiero 2 securities allá afuera. Mira, me estoy refiriendo al mundo que no conoce al Señor. Y estoy hablando así porque creo que aquí todos somos de casa, ¿no? Si hubiera una sola persona invitada, no estuviera hablando así. Yo se los he prometido a ustedes. Voy a darle una palabra de ánimo, ¿verdad? Pero yo sé que aquí ya estoy conociendo casi bastante, ¿no? Todos somos de casa. Pero es importante. Ese versículo nos ayuda mucho. El que es inteligente mide sus palabras. ¿A cuánto les cuesta hacer eso? A mí. Sí, porque somos humanos. A los que levantaron la mano, los demás díganle, bienvenidos al planeta Tierra. 1, 2 y 3.
de este lado de la eternidad, sí nos cuesta. Ahora sí, ¿a cuánto les cuesta esa primera parte? Medir nuestras palabras, especialmente cuando hirieron a nuestros hijos, cuando hirieron a mi cónyuge, cuando me dijeron algo a mí que no es la verdad o no está correcto, o cuando se metieron con la mascota, etcétera, etcétera. Nos cuesta. Otra cosa para mantener la calma, mira lo que dice Dios en Santiago, capítulo 1, verso 19. Miremos lo que dice Santiago. Yo creo que no necesita explicación estos pasajes porque están bien claros. Mira lo que dice Santiago 1, 19. No sé si lo tenemos en la pantalla, pero dice así, no lo tenemos. Todos ustedes, lo voy a leer, todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Y si eres rápido para escuchar y eres lento para hablar, vas a ser lento para enojarte. ¿Sí ves? Vamos a ser lentos para lentos para enojarnos. Hay una película que se llama Rápido y Furioso, ¿sí o no? ¿Cuántos han visto esa película? Rápido y Furioso. A mí me gustó. Eso fue hace años atrás. No, las de ahora, las de ahora están, pero muy malas. No las recomiendo, especialmente si son de Hollywood. Muy mal. ¿Cuántos vieron los Óscares la semana pasada? El premio de los Óscares. ¿Qué miraron allí? ¿Qué discernieron? Los premios Óscar. Ya ni el mundo entero lo sabe. ¿Qué? ¿Los premios Óscar ya pasaron? Sí, porque cada vez se está perdiendo más audiencia. En el 2015 o 19, más de 81 millones de audiencia en vivo con los premios Óscar, porque eran buenos. Se premiaban las mejores películas. Las películas que sí nos enseñaban, que sí nos ayudaban. Hoy, en el 2000, a partir del 2020 en adelante, ni siquiera se entera el mundo entero. Es un fracaso los premios Óscar. ¿Qué películas premiaron? Mira, ellos tienen muchísimas regulaciones para premiar a sus películas. Una de ellas en la actualidad es que tienes que tener miembros con ideología de género. 4 o 5 de ellos, si no, tu película no va a ser premiada. Tienen que promover la ideología woke. ¿Sí ven? Los víctimas, los que se hacen víctimas, ¿no? El color, el indigenismo, etcétera, etcétera. Si no hay eso, tu película no es tomada en cuenta. Tiene que tener por lo menos 2, 3 personajes que han sido denigrados, han sido humillados, etcétera, etcétera. Y hay muchísimos, son como 15 requisitos para tu película ser tomada en cuenta a ver si gana un Oscar. Si no tiene todos esos requisitos, estás frito. Y como las películas de hoy las películas de hoy reúnen casi todos esos requisitos, las películas progres izquierdistas, entonces allí está. Y el mundo entero ya no le interesa. Es que ya no interesa. Tienen un mal concepto y un mal sentido, increíblemente. Las únicas que yo podría recomendarles hasta ahora y que el 90% son ejemplares y que si nos hacen reír y que si nos ayudan un poco, les voy a dar comercial en este momento. Las únicas que el 90% se las recomiendo son las películas coreanas. Están en inglés, si quieres en Corea, o están en español, el 90%, ¿no? Porque ya empezaron a sacar. Y esa mírala con confianza. Y mírala con tu hijo sentado al lado, con tu hijo de 3 años, 5 años, 7 años, 8 años. No te vas a avergonzar escuchando malas palabras o viendo actos obscenos ni nada. El 90% son sanas. Míralas antes de que las aniquilen. Pero todo lo demás está horrible. Horrible. Es que es obligado, tiene que haber personajes allí de la ideología del género. Obligado, es obligado. Obligado y víctimas. Tremendo. Hay que mantener la calma. Yo quiero mantener la calma cuando se tratan de películas y esos premios y todas esas cosas que ya no sirven. Si eres rápido para escuchar, vas a ser, escucha bien, lento para hablar. Y si eres lento para hablar, vas a ser lento para enojarte. La mayoría hacemos lo contrario. Hablamos rápido, escuchamos lento y nos enojamos rapidito. O sea, como Fast and Furious, ¿verdad? Rápido y furioso.
La versión bíblica o la versión cristiana debería de ser lento y manso. No rápido y furioso, lento y manso. Mira, es que Dios es maravilloso. Hace 2000 años atrás, Benji está pensando en la versión rápido y furioso, ¿no? ¿Cómo la ponemos a versión cristiana, no? Mira, Jesús, hace 2000 años atrás, cuando estaba en la cruz, midió sus palabras, según este último punto, fue prudente, porque eso es lo que estamos mirando en este punto número 5. Cuando estaba en la cruz, midió sus palabras, fue prudente, escuche bien esto, y mantuvo siempre la calma mientras los clavos estaban desgarrando su piel. Jesús hizo eso en la cruz. ¿Se acuerdan que dice la Biblia que no maldijo? No habló malas palabras. ¿Quiénes hablaron malas palabras? Los que estaban al lado. Uno de ellos estaba Dimas y Cefas. Y el malhechor, malvado, habló malas palabras. Mira, siempre yo pienso esto. Si yo hubiese sido Cristo, el carnal, ¿no? Me hubiese sacado un clavo de mi mano y le hubiese picado los ojos al que hablaba malas palabras. Porque estaba en la misma condición. En serio, estaba en la misma condición. Pero Cristo no hizo eso. ¡Wow! Y esto estamos en el punto número 5. El ejemplo de Jesús en la cruz es el mayor ejemplo. A mí me da ganas de llorar. A mí me da ganas de caer de rodillas. Poner mi rostro en tierra. Desgarrarme y decir: Jesús, gracias. Porque en la cruz me diste tus palabras, fuiste prudente, mientras los clavos desgarraban tu carne, mientras se mofaban, mientras te hablaban y te maldecían, mientras te decían malas palabras, o sea, mientras tu sangre estaba siendo derramada, mientras tu sangre manaban de tus heridas, no pronunciaste ninguna maldición a los que te aborrecían. Lo único que dijo Jesús en la cruz fueron 7 palabras, sus últimas 7 palabras. Les prometo que si estoy aquí para el año que viene, voy a dar una serie de mensajes de las 7 palabras. Vamos a estudiar palabra por palabra. Son poderosas, cambian la vida. Palabra por palabra, no alcanzamos esta vez, pero vamos a darlo en temporadas de Viernes Santo y todo eso. Vamos a darlo, palabra por palabra. Lo único que pronunció Jesús, y fueron sus últimas 7 palabras. Increíble. Mientras su padre apartaba su rostro, estaba en la cruz, y su papá, Dios, apartó su rostro de él. ¿Se acuerdan una de las 7 palabras? Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué quiere decir eso en el idioma original? Mientras su Padre Dios apartó su rostro y él decía: Elí, Elí, lama sabactani, wow, permaneció en silencio aún todavía. Así fue Jesús. Increíble. Yo me saco el sombrero. Le digo: Jesús, yo no soy nada ni nadie. Porque yo me enojo, yo discuto, yo he tratado mal a mi hijo, yo hago cosas malas. El mundo necesita una tonelada de perdón para mí, porque soy humano, soy carne. De este lado de la eternidad estamos sujetos al pecado. Pero tú, siendo Dios y aún sufriendo en carne propia, ni un grito, ni una sola mala palabra de protesta escapó de sus labios agrietados. Estaban partidos los labios. Por eso dijo él, ¿se acuerdan de otra palabra? ¿Qué dijo? Tengo sed. ¿Qué le dieron? Vinagre. ¿Para qué servía el vinagre en ese tiempo? Contexto cultural griego y romano. ¿Para qué servía?
sus facultades fueron intactas cuando Él murió y rechazó el vinagre. Ahí hay mucha sabiduría de Dios. Increíble. Querían calmar la sed y todo, pero no estaban calmando la sed. Me estoy adelantando ya. Servía para calmar el dolor. En ese tiempo era un compuesto. Él pidió agua, pero le daban vinagre para calmar el dolor. ¿Y qué hizo él? Lo escupió. No lo aceptó. ¿Por qué? Porque él quería sentir en carne propia el dolor y el tormento y el sufrimiento por nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Enseguida pedimos algo para el dolor, porque no queremos soportar el dolor. Y para el dolor en ese tiempo era el vinagre. Y él lo rechazó. Apenas nos duele algo, ay, acá, doctor, algo para el dolor. Ay, algo para el dolor. Mira, a Jesús le dieron algo para el dolor. Y él dijo, no, yo amo, yo te amo, yo te quiero, yo te aprecio. Yo sé que estás enferma. Los que me ven en el mundo entero, yo sé que tienes cáncer. Yo sé que tu matrimonio está en 1000 pedazos. Yo sé que no tienes para dar comer a tu familia. Yo sé que tienes necesidades. Yo sé que no puedes dormir en la noche y eso te está matando. Mira, Jesús te dice eso. Por eso rechazó increíblemente. Es poderoso las 7 palabras porque tiene que ver con nosotros.